son los K-drama que nos han cautivado con sus historias y personajes. Algunos de ellos han necesitado tener más de una temporada para poder entender mejor el desenlace de la historia o la complejidad de los personajes. Y hay que aceptarlo, cuando un K-drama nos engancha no queremos que termine. Es por este motivo que hoy te traigo una lista de 5 K-dramas con segundas temporadas que podrás ver en las diferentes plataformas de streaming. Y si te quedas hasta el final del video tendrás como dato bonus las nuevas temporadas de K-dramas próximos a estrenarse. Bienvenidos a ARPod. Antes de empezar, te invito a suscribirte al canal, activar todas las notificaciones, seguirme en mis redes sociales, dejarme algún comentario y si te gusta el video, regalarme un gran like. Ahora sí, empecemos. Número 1. Las células de Yumi. K-drama de romance, comedia y drama que consta de 2 temporadas, cada una de ellas con 14 capítulos y que puedes ver gratis en Rakuten Viki, siendo la primera temporada estrenada en el año 2021 basada en el webtoon Yumi Cells, protagonizado por Kim Go-eun, Han Bong-hyun y Jin Young Park. Tiene la distinción de ser uno de los primeros K-drama que mezcla la acción real con la animación y que nos mostrará un enfoque real de las relaciones. Debo confesar que al principio sentía mis dudas sobre la adaptación de los personajes del webtoon a la vida real, pero quedé enamorada con el trabajo que realizaron tanto el director como los diseñadores y animadores de este K-drama. Las actuaciones, el desarrollo de la historia, la animación y la forma de presentar los pensamientos y las emociones de la protagonista a través de estas adorables y tiernas células que nos hacen entender cada situación que sucede es genial. Como dato extra, este K-drama nos regala uno de los besos más intensos mostrados en los dramas. Yumi es una chica que busca el amor y que después de una fallida relación vuelve a tener sentimientos por un joven con el cual decide aceptar tener unas citas ciegas y empezar después de un tiempo a salir como novios. Veremos la evolución de Yumi desde ser dependiente de sus respectivas parejas hasta empezar a ponerse a ella misma como prioridad. Seguimos su crecimiento personal y profesional y cómo Yumi a través de sus células experimenta el amor. Conoceremos a las células principales de la protagonista, la razón, la emoción y el amor, pero también algunas más divertidas como el hambre, la lujuria o la ansiedad. Las células de Yumi hará que nos sintamos identificados con las situaciones que presenta desde la expectativa e inseguridad de una primera cita, la emoción del primer beso y el sufrimiento de la ruptura. En este drama no solo conoceremos las células de Yumi, sino también las de Go Won y Jo Babi, los intereses amorosos de la protagonista, mostrándonos cómo cada persona es dominada por diferentes células y sus mundos son completamente diferentes. Este K-drama nos enseña muchas cosas, como el miedo a la ansiedad, el tiempo necesario para recuperarse después de una ruptura, los miedos e inseguridades que pueden tener las parejas, el amor propio y la autoestima. Definitivamente tienes que verla, no te arrepentirás. Número 2. Kingdom. K-drama del 2019 de suspenso y terror, que consta de 2 temporadas, cada una de 6 capítulos, que nos llevarán por una historia llena de suspenso, drama y terror. La puedes encontrar en Netflix. Está protagonizada por Yoo Jin-hong. Está inspirada en la serie The Kingdom of the Gods. Acostumbrados a ver a zombies hambrientos de cerebros humanos en las películas de Hollywood, esta serie nos trae un guión refrescante donde los muertos vivos se juntan a la realeza coreana para regalarnos una historia épica y de fantasía que en cada capítulo deslumbra por su producción, vestuario, fotografía, maquillaje y puesta en escena. Nos situaremos en la dinastía Joseon y seguiremos al príncipe heredero, el cual debe adentrarse en el pueblo donde vive la gente humilde para descubrir el brote misterioso de una rara enfermedad que se expande por el reino. A esto se suman los extraños rumores sobre un rey enfermo, al cual no se le ha visto en un tiempo. El príncipe heredero se tendrá que enfrentar a nuevos enemigos para salvar a su gente y resolver el misterio de la enfermedad de su padre. A lo largo de los 6 episodios que dura la primera temporada, la historia empezará a revelarnos sus secretos y empezaremos a entender la trama y a sus personajes. Siguiendo el camino del príncipe heredero Lee Chang y su acompañante, nos situaremos en momentos extremos, angustiantes y de terror. Con ellos averiguaremos más sobre el misterio de su padre, el rey y la infección que se esparce, además de comprobar qué enemigo es más peligroso, si los zombies o el gobierno. Un genial K-drama que no puedes dejar de ver. Además de sus 2 temporadas, tiene un spin-off llamado Ashin del Norte, el cual revelará más información acerca del origen del brote de la infección. Todo esto contado a través de la perspectiva de Ashin, la protagonista de la historia. Número 3. Doctor Romantic.
es un drama médico que consta de 3 temporadas. La primera se estrenó en el año 2016, la cual consta de 20 capítulos. En su primera temporada conoceremos a Bo Young, quien era un cirujano famoso conocido con el apodo de la mano de Dios. Él desaparece de repente y nadie sabe exactamente el porqué. Él ahora es conocido como maestro y se llama a sí mismo como Doctor Romántico. Él ahora trabaja en el hospital de Dolman, un hospital antiguo y alejado. A su vez, también tendremos a Kang Dong-jung, un adolescente que luego de haber perdido a su padre por una injusticia médica, decide convertirse en médico cirujano por consejo de un doctor desconocido, el cual lo reconforta en ese momento. Así, cuando crece, consigue trabajar en el famoso hospital Keodae, donde poco a poco va tratando casos y aprendiendo a ser mejor profesional. Allí conocerá a Seo Yoon, una doctora de la cual se enamora por su profesionalidad y dedicación a la causa, pero ella está saliendo con otra persona, lo cual complicará las cosas para Dong-jung. En la segunda temporada tendremos nuevos personajes: Seo Hoon-jin, que está protagonizado por nuestro opa Han Hyun-sup, y Cha Eo-yang, que es Lee Sun-jung, quienes se conocen desde la Facultad de Medicina y arrastran traumas importantes, y no son bien vistos por los demás miembros del hospital donde trabajan. Ellos dos acabarán trabajando juntos en el hospital Doldam, donde conocerán a nuestro Dr. Kim y aprenderán de él no solo sus destrezas médicas, sino varias lecciones de vida, mientras en ellos va despertando el amor. En la tercera temporada, que se estrenó este 2023, la historia de amor entre Seo Woo-jin y Cha Eun-ja sigue siendo el tema principal. Aparte veremos cómo por sus logros médicos el hospital de Doldam va teniendo mayor reconocimiento. Un gran K-drama médico con geniales actuaciones que no debes dejar pasar. Número 4. Hello My Twenties, K-drama juvenil del año 2016, de 2 temporadas, con 12 capítulos en la primera y 14 en la segunda. Esta serie también es conocida por el nombre de Age of June. ¿De qué trata la historia? 5 estudiantes universitarias con personalidades muy diferentes comparten una casa llamada Belle Époque. Eun-jang, la más joven, acaba de llegar a vivir allí y poco a poco irá conociendo a sus otras 4 compañeras de piso, cada una de ellas con sus rarezas y virtudes. Todas ellas son completamente diferentes, pero guardan algo en común. Cada una tiene un secreto. Según se van conociendo mejor, estas 5 estudiantes y haciendo frente a las dificultades de la vida a su edad, sus lazos se irán volviendo más fuertes. Una comedia sobre la amistad, el amor y la vida universitaria. Poco a poco irás cogiendo cariño por estas 5 estudiantes que luchan día a día por lograr sus sueños y superar los traumas del pasado. Les aseguro que también no faltará el romance y las risas. Cabe resaltar que una de las protagonistas es nuestra querida abogada Gu. Definitivamente no la debes dejar pasar. Número 5. La historia del de 9 colas, también conocida como Tale of the Nine Tailed, es un K-drama de drama y fantasía, estrenada en diciembre del 2020. Cuenta con 2 temporadas. Para la primera tuvo 16 capítulos y está protagonizada por el guapísimo Lee Dong-wook. La historia sigue al irresistible e inteligente Lee Jeong, el mítico zorro de 9 colas conocido como Kumiho, quien acaba de establecerse en la ciudad. Capaz de transformarse en un humano, decide limpiar a los espíritus humanos mientras crea estragos. Mientras tanto, Nam Ji-ha es una humana cuyo programa actual presenta mitos urbanos. Es una persona dedicada y decidida a no detenerse ante nada para asegurar un tema inusual, sino peligroso para el programa. Cuando conoce a Lee Jeong, inmediatamente se siente atraída hacia él. Sin embargo, su crueldad la hace dudar de que él sea de este mundo. Por otro lado, Lee Rang es el cautivador medio hermano de Lee Jeong. Es conocido por ser el más peligroso de todos los kumijos que viven entre los humanos. A pesar de que él mismo es mitad humano, alberga un profundo desprecio por todas las personas y como deporte desata su destreza seductora sobre cada uno de ellos, prometiéndoles concederles sus deseos mientras los engaña para que paguen un alto precio por sus deseos terrenales. Después de cautivarnos a todos en su primera temporada, en la segunda, que se estrenó este año, lleva como título Tale of the Night Tailed 1938. Es una precuela de 12 capítulos donde veremos nuevamente a Lee Jeong. Nuestro Kumiho, después de un extraño incidente, inesperadamente vuelve en el tiempo al año de 1938 y empezará a buscar desesperadamente cómo regresar al tiempo actual con su amada. Pero en su búsqueda deberá conocer a la antigua diosa de la montaña occidental, Ryu Hong-yu. Un K-drama lleno de fantasía, criaturas mitológicas y geniales actuaciones. No te lo pierdas. Este año también nos esperan las segundas temporadas de aclamados K-dramas como
Todos están muertos, K-drama que nos dejó con muchas preguntas y que estoy segura deseas ya se estrene su segunda temporada. Recuerda que esta serie está basada en el popular webtoon Now at Our School y que trajo a los zombies nuevamente de moda. Fue uno de los K-dramas más populares del año 2022. La acción nos sitúa en un instituto de secundaria en el que sus estudiantes tienen que hacer frente al brote de un virus que transforma a sus compañeros en zombies sedientos de sangre. La plataforma de Netflix ha confirmado la secuela, pero aún no hay una fecha de estreno segura. Todo apunta a que se estrene a mediados o finales de este año 2023. Sweet Home, dorama de terror, suspenso y fantasía, es otra gran serie de Netflix que todo el fandom desea se estrene ya su continuación. La historia nos llevará a conocer a Cha Yoon, que tras la muerte de su familia en un accidente se muda a un nuevo apartamento. Su vida tranquila pronto se ve perturbada por extraños incidentes que comienzan a ocurrir en su nuevo edificio. A medida que las personas se convierten en monstruos, Yoon-soo y otros residentes intentarán sobrevivir. Las nuevas temporadas de Sweet Home se han grabado de forma simultánea, tanto la segunda como la tercera, las cuales llegaron a su fin el pasado mes de marzo. Todo apunta a que el estreno de la continuación será en la segunda mitad del año. Strong Woman Do Bum Sung. Este K-drama de comedia romántica robó el corazón de millones de personas. Tanto la historia como los personajes son muy queridos por el fandom. Es por eso que cuando se anunció su secuela era inevitable emocionarse. Esta vez el K-drama tendrá un nuevo elenco, ya que contará una nueva historia de una chica fuerte. El drama llevará por nombre Strong Woman Kang Nam-sung y será protagonizada por Lee Yo-min, actriz famosa por sus participaciones en El Juego del Calamar y Todos están muertos. Por otra parte, el actor principal masculino será Eun Sung-gun, ex integrante de Wanna One, quien interpretará a un detective investigador de drogas en Gangnam. En esta nueva entrega, Kang Nam-sung es la prima lejana de Do Bong-sung y también heredó la superfuerza de su madre y su abuela. Aún no hay una fecha de estreno confirmada, solo nos queda esperar pacientemente. No nos olvidemos que se encuentran cerca las fechas de estreno de las segundas temporadas de los K-drama A la Casa de los Espíritus Malignos, también conocido como The Uncanny Counters, la cual tiene su fecha de estreno este 29 de julio y nos promete mucha más acción que en la primera parte. Y el K-drama DP, El Cazadesertores, protagonizado por Yoo Ha-in. Su segunda parte llega este 28 de julio. Anótenlo en la agenda. Hemos llegado al final del video. ¿Cuál de estos K-drama te interesa más ver? Te leo en los comentarios. Si te ha gustado el video, no te olvides suscribirte al canal, activar todas las notificaciones, seguirme en mis redes sociales y regalarme un gran like. Nos vemos en el siguiente video. ¡Annyeong!